se hace ya hace un tiempo. Y bueno, los invitamos a todos ustedes que están interesados quizás a acercarse a la agrotécnica, a preguntar, consultar y ver cuál es lo que ellos desarrollan durante el año, cuál es, por supuesto, todas las actividades que tienen para ofrecerle a los chicos, que la verdad está muy bueno. Lo comentaban ellas en la entrevista y bueno, cómo se ha trabajado, cómo ha cambiado a partir de la comisión de padres que se ha formado hace un tiempo ya aquí en la agrotécnica de Curuzucuatiá, que se encuentra en el predio de la Sociedad Rural de Curuzucuatiá. Y bueno, felicitaciones a los chicos de sexto de este agrotécnica que estuvieron participando también de diferentes actividades, como por ejemplo los chicos de sexto de la Escuela Agrotécnica Curuzucuatiá, acompañados de la profesora de comercialización, dieron cierre al proyecto de pollería comercial, visitaron la municipalidad de Curuzucuatiá, estuvieron en una parte comercial, estuvieron en la dirección de bromatología, se realizó visitas en una pollería aquí de Curuzucuatiá, se observó el almacenamiento, procedimientos, tratamientos de desechos, papeles de comercialización y habilitación. Así que bueno, la verdad que una agenda muy activa también estos chicos, donde se aprende de una manera distinta en la agrotécnica de Curuzú. Así que felicitaciones y recordarles el tema de las inscripciones para lo que es ya el ciclo lectivo 2025. Y como para ir cerrando, la verdad que se pasa rapidísimo la hora en radio. Ya tenemos 29 minutos de la hora 12 del mediodía. Recordarles que se está realizando la segunda campaña de vacunación contra la fiebre aftosa 2024, que va hasta el 14 de diciembre. O sea, esto arrancó ya en octubre, el 14 de octubre, y va hasta el 14 de diciembre. Esto, por supuesto, que lo tienen que programar con tiempo. Y recordarle que para aftosa, todo el stock menos vacas y toros, hay diferentes precios. De contado 1.815, vencimiento a 30 días de la aplicación de la dosis. 1.906 a crédito, vencimiento hasta 60 días de la aplicación de la dosis. Con respecto a brucelosis, terneras de 3 a 8 meses de edad, 957 pesos con 55, responsable, inscripto y monotributistas, y 1.058 con 20 no categorizados. Los montos expresados incluyen precio de dosis y costo operativo. Cualquier duda, acercarse a su sede ubicado en su ciudad. Segunda campaña 2024 de vacunación contra la fiebre aftosa, que termina ya el próximo 14 de diciembre, que en un suspiro ya estamos hablando del mes de diciembre, ¿sí? Así que gracias a todos ustedes. Por supuesto que saludar a la comisión directiva, a Silvina, a Ana, a Cheche, a Carlos, que pronto lo vamos a tener a Carlos. Vamos a preparar seguramente algún tema en particular para que puedan visitarnos aquí en la emisora. Agradecer el tiempo en radio de la gente que nos brinda sus entrevistas, porque sabemos que como todos, ¿no?, tienen sus responsabilidades, sus ocupaciones, pero siempre se hacen un tiempito para poder salir al aire e informar a toda la audiencia de Radio Guaraní con respecto a la parte agropecuaria, todo lo que tiene que ver con el campo, ¿sí? Gracias, José. Creo que ya estamos sobre el final, ya nos tenemos que ir, nos pasamos un minutito. El próximo fin de semana vamos a estar junto a ustedes para volver a informarlos en este micro exclusivo de la Sociedad Rural de Curuzucuatiá. Excelente fin de semana y feliz Día de la Tradición para todos. Es la hora 12, 31 minutos. Iniciamos nuestro espacio publicitario. AM970. Los nuevos BC en polvo tienen tanto sabor a fruta que ya no te acordás de tu ex. Primidor. Que ya no tengo remedio, te extraño, te olvido y te amo de nuevo. Nuevos BC en polvo. Enamórate del verdadero sabor a fruta. Naranja, frutilla, también limonada, son las sorpresas de la temporada. Sentí su sabor, sobrecitos hardcore para el
Con Arcor, prepara el mejor tereré. ¿Te enteraste que BHG lanzó su app de beneficios con los mejores comercios y marcas de la ciudad? Desde tu celular accedes a muchos descuentos y sorpresas. Los mejores planes de internet. TV Full HD y ahora BHG Conecta. ¿Querés saber más? Envía un mensaje de WhatsApp al 42 46 18. Sumate a nuestra comunidad. En Montecaseros seguimos avanzando con la puesta en marcha del operativo de descacharrado. Trabajamos junto a cada vecino en la limpieza, mantenimiento y prevención de enfermedades vectoriales. Diseñado para llegar a cada barrio, cada 30 días se invita a los vecinos a comprometerse con el cuidado de la salud, del medio ambiente y el disfrute de una ciudad limpia y ordenada. Mantener los hogares y sitios limpios de objetos que pudieran acumular agua es uno de los pilares fundamentales en la lucha contra el dengue. Mantener la ciudad limpia es responsabilidad de todos. Montecaseros avanza. Montecaseros hacia adelante. Juanca Intendente. HML Construcciones, trabajo de construcción en general, viviendas, remodelaciones para el campo y estancias, tanques, baños de vacas, bebederos, trabajo garantizado. Contactate con nosotros al 3774 46 97 39. HML Construcciones. No al dolor, no a la rigidez. Dr. Rubén Insaurralde. Tratamiento de enfermedades reumáticas y dolorosas, artritis, artrosis, osteoporosis, dolores musculares crónicos. Efectivo tratamiento para artrosis de rodilla mediante inyecciones locales regenerativas. Especialista calificado en geriatría y gerontología. Posgrado en especialización en reumatología. Atiende en la ciudad de Cursucuatiá, en Centro de Empleados de Comercio, Caguazú 446. Solicitar turno al celular 3774 40 11 14. ¿Tu casa necesita una conexión confiable y ultra rápida? Informática Cruzú tiene la solución perfecta para vos. Con nuestra nueva red de fibra óptica al hogar, te garantizamos la mejor conexión a internet. Contamos con los mejores precios en el mercado local, con instalación profesional y atención personalizada. Te asesoramos para que puedas elegir el mejor plan para tu casa. Visítanos en nuestro local ubicado en Brenda Estrada 1119 o comunicate al teléfono 3774 42 42 42. En nuestras redes sociales, búscanos como Informática Curuzú. Alimentos balanceados y concentrados proteicos, Granazo. Innovación en nutrición para alcanzar el máximo potencial productivo de tus rodeos. Alimentos balanceados y concentrados proteicos, Granazo. Hace la diferencia. Elaborado por Unión Cerealera. Sucursal en Cursucuatiá. Ruta 119, kilómetro 34-5. Teléfono 3446-640474 o 3446-594055. Gananor Pujol Sociedad Anónima, consignatario de Hacienda, Mercado Agroganadero, de Cañuelas y Rosgan, representante en la zona Ariel Salvatella. Teléfono 3774 40 2108, Caguazú y Rivadavia. Gananor Pujol, la fuerza de un equipo. Cuando alguien construye fuera de su propiedad, un vecino se molesta. Para evitar conflictos de límites, Agrimensor Emanuel Ulises Schweitzer, matrícula provincial 4272, equipo de medición de última generación para realizar deslinde de inmuebles, nivelaciones, mensuras de división y en propiedad horizontal, mensuras para posesión veinteñal, planificación de loteos y amojonamientos, mensuras tanto en inmuebles urbanos como rurales. Agrimensor Emanuel Ulises Schweitzer, 3774 1540 9195, Rivadavia 1070, Curuzú-Cuatiá, Corrientes. Consulte y no se quede con la duda, porque la medida sí importa.
Agroservicio Santa Catalina, de Ramón Santiago Buenaga, movimiento de suelo, servicios forestales, roturación de suelos y siembra de pasturas. Consultas al 03774 15 40 90 47. Agroservicio Santa Catalina, trabajando para usted con el compromiso y seriedad de brindar siempre lo mejor. Prepárate para un fin de semana increíble en el cine de la Rural. A las 18 horas continúa la historia increíble de Robot Salvaje en la función de las 20 horas. La última comedia de acción de Dwayne Johnson, Código Traje Rojo. Y para las 22 horas. Solo para los estómagos fuertes, continúa el Payaso Art en Terrifier 3. Gastricini Distribuciones. Venta al por mayor y menor en golosinas, chocolates, comestibles, bebidas, artículos, higiene y limpieza y mucho más. WhatsApp 3774 47 49 82. Horarios de atención de 8 a 12 y de 16 a 20 horas. Distribuidora Gastricini. Castillo 880, Curuzú, Cuatiá. AMS Distribuidora de Artículos de Ferretería. Fábrica de pintura automotor y toda la línea de accesorios Shelby y Williams. Encontranos en Irastrosa 920. WhatsApp 3774 63 71 72. Estamos en Instagram y Facebook. AMS Distribuidora de Artículos de Ferretería. Clínica de Salud Visual, Dr. Flores Guillermo, Dr. Domínguez Jorge, Cirugía General, Celular 1544-6931, Avenida Mitre 1256, Curuzú, Cuatiá. Cochería Correntina de Sepelios, una empresa familiar, servicio fúnebre, servicio de ambulancia, cremaciones, sala velatoria, traslado a cualquier punto del país. Atendemos todas las obras sociales nacionales y provinciales. Atendemos en Curuzú, Cuatiá y Cazadores Correntinos. Cochería Correntina de Sepelios, Belgrano 1090 en Curuzú, Cuatiá, Corrientes. Teléfono 3774 42 5590. Celular 3774 15 41 59 59. Cochería Correntina de Sepelios. El sábado 8 de febrero de 2025 llega por primera vez al litoral de la Argentina Sopra Contrariar, liderada por el excelentísimo Alexandre Pires. 8 de febrero 2025, Anfiteatro Cocomarola. Conseguí tus entradas a través de www.todoticket.ar. Punto de venta en efectivo, Vestigio, Pellegrini, esquina San Lorenzo. Produce Rivera Producciones. Invita todoticket.ar. Final del espacio publicitario. AM970. Es la hora 12, 41 minutos. Temperatura 27 grados. Humedad 78%. Sabemos lo que te gusta. Me gusta el arrete. Sabemos lo que te gusta oír. Por eso estamos acá. Estás en Radio Guaraní. 970, 107.1. Primavera 2024. Tus oídos a colores. Él es el eterno, el principio y el fin. Él es el agua para quien está sediento. Él es el pan que a todos puede saciar. Él es Cordero
cruz fue inmolado, fuimos comprados por su sangre carmesí. Jesucristo, el camino, la verdad y la vida. Desde un rinconcito correntino, sábados y domingo de 12 a 14, sintonizanos, que una bendición te espera, chamigo. Ya han pasado 20 años que comenzamos con esto que Dios nos encomendó. Ir y predicar el Evangelio, anunciando las buenas nuevas de salvación. Aquel 9 de agosto del año 2004 salía por primera vez por LT25 Radio Guaraní AM 970 de Curuzucuatiá Corrientes. Este espacio musical, Jesucristo el camino, la verdad y la vida, un programa cristiano conducido por el pastor Benito Ramón Fontana, llevando las mejores alabanzas a nuestro Dios. El Evangelio es nuestro lema, la ley de Cristo es nuestro honor. Del sacrificio somos cristianos, evangelistas de la nación. Nuestro estandarte flamea el viento como gigante de la verdad. Nuestro mensaje es el acento con que las almas se salvarán. Nuestro estandarte flamea el viento como gigante de la verdad. Nuestro mensaje es el acento con que las almas se salvarán. Si el mal acecha nuestra doctrina por la ignorancia y la corrupción, vamos sin miedo contra el pecado, somos de Cristo, el Rey de amor. Sigue adelante, evangelista, sin preocuparte de Satanás. Lleva el mensaje del Evangelio y vida eterna recibirás. Triste la vida de los que ignoran el Evangelio de salvación. Sus almas sufren, sus ojos lloran porque desprecian al Salvador. Nuestro estandarte flamea el viento como gigante de la verdad. Nuestro mensaje es el acento con que las almas se salvarán. Nuestro estandarte flamea el viento como gigante de la verdad. Nuestro mensaje es el acento con que las almas se salvarán. Adiós amigos, adiós hermanos, ustedes quedan en oración. Yo voy en busca de almas perdidas para traerlas al Salvador. Jesucristo, el camino, la verdad y la vida. La verdad y la vida. Muy, pero muy buen mediodía, mi querida audiencia. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo esté con cada uno de los que hoy están sintonizando este espacio musical cristiano. José Estilo y quien te habla, junto al Espíritu Santo, y estaremos compartiendo una hora con la mejor música cristiana. Así que hoy estamos los tres para que usted disfrute de la mejor música seleccionada. También queremos compartir palabras de Dios. Así que vamos a comenzar leyendo en la primera epístola de San Juan, capítulo 3, versículo 8, que dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo.
todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. ¿Por qué? Este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que os améis unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y la de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis en el mundo. No os extrañéis en el mundo. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida y que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabes que ningún homicida tiene vida eterna junto a Dios. Hermosa palabra, hermosa reflexión que quiero este día compartirlo con ustedes. Dios siempre nos llamó a amarnos unos a los otros. Espero que en el libro, en la Biblia de algunos pastores, diga lo mismo. Porque a mí, por ejemplo, hay muchos que parece que en la Biblia de ellos eso no está escrito así. Pero yo los amo a todos por igual. Yo amo al que me abraza, me besa y me bendice y me dice Dios te bendiga, hermano. Como aquel que diga cualquier cosa contra mí. Porque ¿quién más que yo o quién más que cualquiera de nosotros sabemos cómo estamos delante de Dios? Así que, bueno, yo a todos les envío un abrazo, un saludo, que Dios los bendiga, especialmente a los siervos de Dios de esta ciudad. Y, bueno, hoy es sábado 9 de noviembre del 2024. Quiero agradecer a una hermana que las casualidades dice que en las cosas de Dios no hay casualidades, pero a veces se dan. La pastora Elizabeth Flores de Palavecino me estuvo invitando a conocer su iglesia, su lugar de reunión. Antes fui invitada a venir a este programa. Y bueno, Dios hizo de que los dos conocimos el Evangelio en la Misión Evangelística Argentina.
fundada por este gran siervo de Dios, inolvidable, hombre de Dios, el pastor Daniel Gómez. También aquí en Curuzucuatiá por esta mujer de Dios, que todos le conocíamos por la abuela Antonia. La abuela Antonia Ferrau de Serradori, que a pesar de haber perdido un hijo en Malvina, Curuzucuatiá tiene una calle que lleva el nombre de el hijo de esta querida sierva de Dios. Ella siempre se mantuvo firme y fiel a nuestro Señor Jesucristo. Ella ya partió, el pastor Daniel Gómez también, la esposa del pastor Daniel Gómez. Hoy están todos juntos allá en ese lugar donde un día quiera Dios que todos los que tengamos título de pastor y tengamos una Biblia que diga lo que yo leí en este programa, nos podamos encontrar allá. No sea cosa que por creernos muchas veces con una aureola más grande que la luna cuando está anunciando lluvia, nos vamos para otro lugar. Que Dios nos ayude, que podamos compartir junto a aquel lugar tan preciado y querido. Bueno, vamos a comenzar el programa escuchando primeramente a Brígido González, el querido amigo Brígido, otro que está con el Señor. Este tema que lo ha hecho tan famoso, el manto poderoso y el poder de la oración, como nos dicen los cantores del Cordero, para todos nuestros queridos oyentes desde el lugar que nos están escuchando. Con aquel manto de Elías se abrió el río Jordán. Cuando Elías se fue al cielo, ese manto se le cayó. Eliseo alzó ese manto y en el manto el poder quedó. Golpeando con él el río, Eliseo el Jordán cruzó. Cuando Cristo se fue al cielo, otro manto también cayó. Fue un estruendo de viento recio, el Espíritu Santo se derramó. 120 que esperaban requirieron este poder. Lenguas extrañas aparecieron y el poder se multiplicó. El poder que tuvo Elías, Eliseo le duplicó. El que tiene el poder de Cristo, obras mayores también harán. Así dice Jesús en la Biblia, de aquellos que tienen fe. Pedirás en mi nombre al Padre, si creyeres la gloria verás. Jesucristo, el camino, la verdad y la vida. Qué cosa
cosa tan tremenda, lo que es la oración, es la llave de bendición, así es la oración. A través de la oración retrocede la fuerza contraria, para él no existe muralla en el poder de la oración. Un día aconteció en la vida de Silas y Pablo, a ellos le agarraron por causa del evangelio y muchos les castigaron. Después de azotarlos aseguraron en el cepo, en el calabozo más adentro. Llegaron al medianoche orando Pablo y Silas, algo glorioso aconteció. Un terremoto sacudió los cimientos de la cárcel y las cadenas se soltaron. Es el poder de la oración. La toma de Jericó, un ejemplo clave, el resultado de la oración. Josué y el pueblo de Dios gritaron el grito de gloria y las barreras se derrumbaron. Es el poder de la oración. No puedo dejar de lado de aquel hermoso pasaje cuando Pedro estaba en la cárcel. El Señor envió su ángel, es para librarle, pero la iglesia permanecía constantemente en oración. Ezequías también oró, llorando amargamente, el Señor le concedió 15 años más de vida, fue sanado de repente, confió plenamente en el poder de la oración. La oración de Salomón, categórico, contundente, y fue grande la bendición. El poder de la oración es la arma de los creyentes, el que clama humildemente en la presencia del Señor. Iniciamos nuestro espacio publicitario. AM970. ¿Te separaste y no sabes qué hacer? Nosotros tampoco, pero te hacemos la mudanza. Fletes y mudanzas, Gustavito Panoso. 3774-447335. Viajes corta distancia y zonas rurales. Aceptamos Mercado Pago. El mejor servicio al mejor precio. Fletes y mudanzas, Gustavito Panoso. Te guardamos el secreto. Torneo de pesca variada embarcada con devolución de la Triple Frontera. Copa Cabezón Quiroga. Cabezón Quiroga. Domingo 24 de noviembre, Monte Caseros. Más de 6 millones de pesos en premios. Concursos de pesca, almuerzo show, entrega de premios, sorteos para todos los equipos. Premio Río Limpio. Inscripción por equipo 90.000 pesos. Por informes, escribinos a info.turismomc@gmail.com o llamanos al 3775 4696 92. Torneo de pesca variada embarcada con devolución de la Triple Frontera. Copa Cabezón Quiroga. Domingo 24 de noviembre en Monte Caseros. Invita Turismo de Monte Caseros. Organiza Municipalidad de Monte Caseros con todo el apoyo del gobierno provincial. Carlos Piris, Negocios Ganaderos. Compra y venta de hacienda, pago de contado. Abrimos nuestras puertas en Castillo 1269, donde podrás encontrar implementos rurales, mangas, cepo, portones, casillas con la calidad del eucalipto colorado. Y muy pronto
toda la línea de alimentos balanceados para bovinos. Trabajos por pedidos. Número de contacto 3458-659345. Carlos Piris, Negocios Ganaderos. Gastricini Distribuciones. Venta al por mayor y menor en golosinas, chocolates, comestibles, bebidas, artículos, higiene y limpieza y mucho más. WhatsApp 3774 47 49 82. Horarios de atención de 8 a 12 y de 16 a 20 horas. Distribuidora Gastricini. Castillo 880, Curuzú, Cuatiá. HML Construcciones, trabajo de construcción en general, viviendas, remodelaciones para el campo y estancias, tanques, baños de vacas, bebederos, trabajo garantizado. Contactate con nosotros al 3774 46 97 39. HML Construcciones. ¿Tu casa necesita una conexión confiable y ultra rápida? Informática Curuzú tiene la solución perfecta para vos. Con nuestra nueva red de fibra óptica al hogar, te garantizamos la mejor conexión a internet. Contamos con los mejores precios en el mercado local, con instalación profesional y atención personalizada. Te asesoramos para que puedas elegir el mejor plan para tu casa. Visítanos en nuestro local ubicado en Brenda Estrada 1119 o comunicate al teléfono 3774 42 42 42. En nuestras redes sociales, búscanos como Informática Curuzú. Doctor Carlos Gustavo Rubín, abogado, atención personalizada para problemas jurídicos, turnos por WhatsApp al 3794 81 61 46, estudio en calle Sarmiento 1052, Doctor Carlos Gustavo Rubín, abogado. Tecno Servicios, alquiler de máquinas viales, excavadoras, retropalas, palas cargadoras, movimientos de suelo. Tecno Servicios, una empresa de vanguardia al servicio del agro. Tecno Servicios, contactos al teléfono 3456-433-777, Mocoretá, Corrientes. Premix y Expeller de soja granazo. Nutrición animal de alto estándar que potencia el rendimiento de tus rodeos. Solicita asesoramiento para formular tu ración a la medida de tus objetivos. Premix y Expeller de soja granazo con un óptimo y estable nivel de grasa y proteína hace la diferencia. Elaborado por Unión Cerealera. Sucursal en Curuzú, Cuatiá. Ruta 119, kilómetro 34.5. Teléfono 3446 640474 o 3446 59 40 55. Gananor Pujol Sociedad Anónima, consignatario de Hacienda, Mercado Agroganadero, de Cañuelas y Rosgan, representante en la zona Ariel Salvatela. Teléfono 3774 40 2108, Caguazú y Rivadavia. Gananor Pujol, la fuerza de un equipo. Cuando alguien construye fuera de su propiedad, un vecino se molesta. Para evitar conflictos de límites, Agrimensor Emanuel Ulises Schweitzer, matrícula provincial 4272, equipo de medición de última generación para realizar deslinde de inmuebles, nivelaciones, mensuras de división y en propiedad horizontal, mensuras para posesión veinteñal, planificación de loteos y amojonamientos, mensuras tanto en inmuebles urbanos como rurales. Agrimensor Emanuel Ulises Schweitzer, 3774 1540 91 95, Rivadavia 1070, Curuzú, Cuatiá, Corrientes. Consulte y no se quede con la duda, porque la medida sí importa.
Si tenés inconvenientes legales y no sabes cómo resolverlos, no dudes en consultar al Estudio Jurídico Integral del Dr. Joaquín Eugenio Ramírez Torres. Atiende en cuestiones de derecho civil y comercial, familia y sucesiones, accidentes de tránsito, prescripciones adquisitivas, desalojos, marcas y patentes, defensa del consumidor, derecho informático, reclamos a concesionarias por planes de ahorro, amparos de salud, asuntos laborales, despidos, cuestiones penales, constitución y asesoramiento de sociedades y otras ramas del derecho. Encontralo en Castillo 656, en Curuzucuatiá, Corrientes. Para consultas y turnos, comunicate al teléfono 3794 60 99 99. Sonido e iluminación profesional, El Desvío. Lleva a su evento una musicalización personalizada para que tanto ustedes como sus invitados pasen un momento inolvidable. Contamos con 20 años de experiencia y equipamiento de primer nivel que avalan nuestro trabajo. Somos un equipo de profesionales que se esfuerzan en ofrecer un servicio a su medida para cualquier tipo de eventos, cumpleaños, casamientos, recepciones, conferencia, festivales, monitoreo para grupos. Contamos con iluminación LED, máquina de humo, bolas espejadas, DJ, animación, para que tu fiesta sea la mejor. Aceptamos todos los medios de pago, presupuestos acordes a tu necesidad. Contactate con nosotros a través del 3774 50 35 39. Tu consulta no nos molesta. El Desvío, sonido e iluminación profesional. Y tu fiesta está más que garantizada. Sabemos lo que te gusta. Me gusta el ardete. Sabemos lo que te gusta oír. Por eso estamos acá. Estás en Radio Guaraní. 970 107.1. Primavera 2024. Tus oídos a colores. Jesucristo, el camino, la verdad y la vida. Bueno, estamos ya en la última media hora, los minutos ya no corren sino vuelan, pero bueno, tratamos de hacer siempre lo que nos alcance el tiempo, así que gracias a la hermana pastora Reyes Sandoval, la esposa del pastor René Sotelo, que estuvo saludando y enviando un saludo a todos los oyentes. Así que Dios le bendiga en gran manera a esta hermana. Esta noche ellos están de campaña ahí en la placita del barrio, no recuerdo el nombre, pero bueno, que Dios los bendiga y los acompañe. Y el saludo muy especial para estos queridos oyentes, sin antes recordarle que hoy tenemos culto de sanidad y milagro en Irastorza 570. Los esperamos. Mi saludo para José Saldaña, allá en la zona de Bonplan, para Elida Miño y nuestra querida hermana Silvana, su hija. Que Dios le esté bendiciendo también a Guillermo Osvaldo Martínez y Silvia Saldaña, su hija. Bueno, así también vaya nuestro saludo para estos queridos oyentes, para Benigno Sotelo y su familia allá en la zona rural, a José Luis Ponce y a su papá José Ponce y su nuera Marcelina Hipólito. Que Dios los esté bendiciendo en gran manera. También el saludo para nuestro querido hermano y parte de estos ministerios, nuestro hermano Luis Antonio Vasconcelos, para su mamá María Teresa, su papá Félix,
su hijo Brian y su nuera Rocío. Que Dios los esté bendiciendo a todos estos queridos oyentes. Mañana vamos a disponer de más tiempo y vamos a estar saludándole a todos. Así que, bueno, toda la bendición de Dios para ellos. A María González, fiel oyente acá del barrio Villa Belgrano. También el saludo para nuestra querida oyente allá de la zona de Gocha, Antonia Ortiz. Que Dios le esté bendiciendo a esta querida hermana, que Dios le dé salud. También para Antonia Aguirre allá en Chavarría Corriente. Y para Teresa López Cuarta Loma también. Bueno, tengo que cortar ahí, perdónenme lo que no los podemos saludar porque quiero también escuchar esta palabra que me hicieron llegar. Agradezco a la hermana que me manda este mensaje y quiero compartir con ustedes. A ver, ya vamos a buscar este mensaje para escuchar un hermoso mensaje de parte de Dios. Así que quiero que podamos compartir, porque es una preciosa palabra de lo que yo estuve hablando hace un ratito. Es un mensaje acá está, así que bueno, ya vamos a escuchar. Vamos a escuchar este mensaje. Santo, yo he visto cuando a ti te han hecho injusticias ahí. He visto cuando no te han tratado como al resto. He visto cuando incluso han tratado de mover cosas para hacer que tú te sientas presionado, presionada. Pero yo estoy contigo ahí. Hay momentos donde es el Espíritu Santo el que te lleva a lugares donde duele estar. Porque sencillamente, si la oliva no se tritura, de ella no sale aceite. Ahora mismo tú crees que eso es una situación muy oscura la que tú tienes, que qué difícil, Dios mío, que Dios me abandonó. Dice el Señor, yo no te he dejado. Ese es un escenario para que tú te mantengas fuerte y le digas a todo lo que quiere vencerte: yo sé que mi Redentor vive y aún del polvo mi Redentor se levantará. Yo sé que Él vive, lo sé, lo sé. Vuelve a ese lugar con una actitud distinta. Tú no estás solo, Dios está contigo. Gloria a Dios, qué hermoso mensaje. Es una conocida predicadora nacional, internacional, que me hicieron llegar a través de TikTok para compartirlo. Así que hermosa palabra que yo comentaba al comenzar este programa, de que muchas veces todos decimos somos hijos de Dios, pero no todos caminamos conforme a lo que Dios le agrada. Bueno, que Dios bendiga a cada uno de nuestros oyentes en esta mañana. Y vamos a escuchar a Hugo y Angélica.
sí para alabarle. Luego viene Estrella de Belén con el tema Muchos Caminos. Con este tema quiero saludarle a mi bisnieto Marquito, que hoy está cumpliendo años. Un saludo, un abrazo especial para él, para su mamá, para mi nieta Diana. Y bueno, ya salgo del programa y me voy a compartir con ella. Así que bueno, también quiero recordarle que mañana tenemos culto de Santa Cena. Los temas anunciados para compartir con todos ustedes. Él es el agua para quienes están bebiendo. Trabajar en la obra de Dios. Yo nací para alabar a Dios. Vine a este mundo con esta misión, trabajar en la obra de Dios. Cuando yo era niña, ya cantaba al Señor. Tenía un gran anhelo en mi pequeño corazón. Años fueron pasando y el deseo aumentó, y aquello que era un sueño en realidad se tornó, y aquello que era un sueño en realidad se tornó. Yo nací para alabar a Dios. Vine a este mundo con esta misión, trabajar en la obra de Dios. Yo nací para alabar a Dios. Vine a este mundo con esta misión, trabajar en la obra de Dios. Hoy viajo por todo el mundo, llevando la palabra de Dios, sonriendo a veces llorando, sigo dando gloria a Dios. Hermano, te haré un pedido, cuando ores ora a mi favor, pues quiero tener muchas victorias, haciendo la obra del Señor. Pues quiero tener muchas victorias, haciendo la obra del Señor. Yo nací para alabar a Dios. Vine a este mundo con esta misión, trabajar en la obra de Dios. Yo nací para alabar a Dios. Vine a este mundo con esta misión, trabajar en la obra de Dios. Yo nací para alabar a Dios. Vine a este mundo con esta misión, trabajar en la obra de Dios. Yo nací para alabar a Dios. Vine a este mundo con esta misión. Jesucristo, el camino, la verdad y la vida. Bueno, quiero con este próximo tema musical que está a cargo del grupo Estrella de Belén para nuestra querida hermana Elma Aguirre, para Rubén Torres
y para nuestro guitarrero y cantor Julio Argentino Montiel y su esposa Rosita, su familia, y Dios los bendiga. Juventud, hay un gigante que nos quiere derrotar. Es un pecado muy grande contra el cual hay que luchar. Es el orgullo, el veneno que ocasionó la caída de los ángeles del cielo, que hoy luchan contra lo bueno, arruinando muchas vidas. Mucho tiempo yo viví alejado de mi Dios, pensando que en este mundo calmaría mi dolor, pero ahora ya comprendí que todo es vanidad, que solamente en Jesús se halla la felicidad, pero ahora ya comprendí que todo es vanidad, que solamente en Jesús se halla la felicidad. Cristo da a sus seguidores un arma simple, sencilla, que hace grandes maravillas y nos hará vencedores, que es la humildad, la cual él mismo usó en su vida triunfante. Con ella hoy el cristianismo también vencerá al gigante. Muchos caminos seguí, pero nada no encontré, se acababa mi esperanza, porque en todo fracasé, pero ahora ya comprendí que todo es vanidad, que solamente en Jesús se halla la felicidad, pero ahora ya comprendí que todo es vanidad, que solamente en Jesús se halla la felicidad. Mi amigo que hoy me escucha, yo te quiero aconsejar, no busques paz en el mundo, porque no vas a encontrar. Hoy mismo ven a Jesús, mucho no debe tardar, entrégale el corazón, tu vida quiere cambiar. Hoy mismo ven a Jesús, mucho no debe tardar, entrégale el corazón, tu vida quiere cambiar. Bueno, así ya estamos en el final del programa. Perdón a aquellos que no nos alcanzó el tiempo para saludarles. La invitación para esta noche, 19 horas, culto de sanidad y milagro, y de Astorza 570. Los esperamos y quiero enviarle un saludo a Dora Martínez allá en San Gustavo, departamento La Paz, Entre Ríos, que hoy me llamó esta mañana, y deseándole una pronta recuperación de esta operación que le hicieron y que ya está bien. También el saludo para Carlos Ortiz, nuestro querido hermano de Monte Casero, que fue operado en el cardiológico de Corrientes y que ya está saliendo de ese lugar. Toda la bendición de Dios para ustedes y nos despedimos con Polo Negrete. Dios los bendiga y hasta mañana. No es necesario gritar para que Él escuche tu petición. Antes de abrir la boca, Dios está oyendo tu oración. No es necesario hacer penitencias de aquella que tú ya conoces. Subir escala de rodillas no trae solución. No es necesario salir por las calles haciendo promesas vanas. No resuelves nada, aprender saumerios no hay solución. No es preciso adorar una estatua, pasearla, solo Jesús te libra de plagas, cura tus heridas y te da solución.
Ya no es necesario hacer conjuros para que llueva en la tierra, consultar a los brujos, convocar los muertos, hacer un altar. No es preciso visitar imágenes o tumbas el año entero. Gastar en curanderos está de más. No es necesario salir por las calles haciendo promesas vanas. No resuelve nada, aprender saumerios, no hay solución. No es preciso adorar una estatua, pasearla, solo Jesús te libra de plagas, cura tus heridas y te da solución. No es necesario salir por las calles haciendo promesas vanas. No resuelves nada, aprender saumerios, no hay solución. No es preciso adorar una estatua, pasearla, solo Jesús te libra de plagas, cura tus heridas y te da solución. Exaltando al gran rey, el infierno se estremece, la oración mueve el dedo de Dios. Aquí en la tierra la iglesia crece y se fortalece en el poder de Dios. El fuego quema, 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 la iglesia crece, todo mal desaparece con el poder celestial. El fuego quema, 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 la iglesia crece, todo mal desaparece con el poder pentecostal. Misterios de Dios se revelan, recibiendo toda bendición. Los enfermos son curados, la unción comienza a caer. Es la hora 13:30 minutos. Nuevos son bautizados. Iniciamos nuestro espacio publicitario. AM970. Regi Compañía SRL, consignatarios, teléfono 03774 42 40 10 42 40 11. Idavo, líder en ventas de suplementos minerales para bovinos y ovinos, cumple 20 años de presencia en el mercado. Nuestra trayectoria avala la calidad de los productos desarrollados, altamente palatables y de excelente comportamiento en las bateas, cumpliendo con todos los controles y normas sanitarias y de seguridad vigentes. Planta industrial y oficinas en Ruta Provincial 126, Itarragó-Ros, Curuzú-Cuatiá, Corrientes. Teléfono 03774 1563 7841 1563 7842. Mail idavo.srl@gmail.com. Idavo, 20 años haciendo suplementos minerales.
Horacio Rodríguez Egaña invita a su 47º remate por internet que tendrá lugar en el Quincho Corriendale de la Sociedad Rural de Guruzucuatiá el día viernes 8 de noviembre a las 17 horas. Se reciben consignaciones. Informes 03774 467 282. Hildarraz Hermanos invita a sus clientes y amigos a participar del 74 remate aniversario a llevarse a cabo en la Sociedad Rural de Federal el día jueves 28 de noviembre a las 14:30 horas en vivo por Canal Rural. Anote su consignación, estamos filmando. También remate físico de invernada, gordo y cría. Más información en nuestra casa central al 0345 421 2040. Hildarraz Hermanos, Campo, Patria. Correo Rural. El mosquito que transmite el dengue se cría en recipientes que juntan agua. Para prevenirlo, elimina, da vuelta o tapa baldes, latas, botellas y neumáticos que no uses y que puedan acumular agua. Lava el bebedero de tu mascota todos los días. Destapa las canaletas, rejillas y desagües de lluvia. Rellena con arena los portamacetas. Desmalezá jardines y patios. Que el mosquito no se críe en tu casa. Evita que se reproduzca. Argentina Unida. HK Agro anuncia su remate de fin de año. Jueves 5 de diciembre desde la Sociedad Rural de Goya Corrientes. Remate presencial y por streaming a las 18 horas. Invernada, gordo y cría. Posremate, cóctel y despedida. Consigne su lote. Contactos: Fernando Krongold 11 49 35 60 66, Benjamín Herrero 3773 62 74 91, Jorge Herrero 3773 44 98 93. HK Agro, trabajando juntos para la ganadería de la región. Horacio Rodríguez Egaña, Consignaciones SRL, invita al remate de Lanares, raza ideal, de la cabaña Agua y Rincón de la familia Aranguren, el viernes 8 de noviembre a las 19 horas en la Sociedad Rural de Guruzucuatiá, luego de su 47º remate por internet. Informes 03774 467282.